броня крепка, и танки наши быстрые, и наши люди мужества полны. В строю стоят советские танкисты, своей великой родине сыны. Гремя огнем. Hey, damas y caballeros, soy Raver, Creepy Raver o como queráis llamarme. Hoy os traigo una respuesta a un vídeo muy interesante y que ofrece incluso menos citaciones que el señor de Búnker. Bueno, no tengo palabras para describirlo, pero son risas. Sin más dilación, empecemos. Hans Ulrich Rudel. ¿Quién es ese? Oh, Bueno, tened eso en cuenta el resto del vídeo. Rusia se hallaba tan minada en 1914, después del movimiento revolucionario de 1905, que su entrada en la guerra mundial fue un acto suicida. El consiguiente malestar fue aprovechado por los jefes bolcheviques Lenin, Trotsky, Stalin, Kamenev, etc. Aquí tengo que darle crédito porque normalmente la gente dice que los líderes eran Lenin o Stalin, o Lenin y Trotsky. Sí, en realidad eran un puñado mucho más grande y variado en cuanto a ideología, dentro del marco del marxismo. Para ofrecer al pueblo que le darían la paz, a los obreros que les darían las fábricas, a los campesinos que les darían las tierras, etc. Y la revolución estalló en 1917. Entretanto, una vez reelecto, Wilson declaró la guerra a Alemania en abril de 1917. Anunció que su intervención era contra los gobiernos autocráticos y para asegurar la salvación de la democracia en el mundo. Para que veáis que esa retórica nunca cambia. Siempre la usaron y siempre la usarán. Allende me viene a la cabeza. Además, Estados Unidos entró en la guerra mundial por razones más complicadas que esa pijada moralista de democracia. Ese mismo año empezaron a llegar financiamientos para los revolucionarios soviéticos. Fijaos un momento en este fotograma. ¿Leéis algo? Ya. Por eso yo pongo una línea negra a las letras. En fin, pequeño paréntesis. Procedían de Kuhn Loeb & Company, de Felix Warburg, Otto Kahn, J.P. Morgan, Jakob Schiff, Olaf Aschberg, Jakob Furth, Henry Goldflug, Guggenheim, etc. A ver, analizaré uno por uno a cada señorito. Primero, Jakob Schiff. Las únicas páginas en las que se habla de su financiación a la Unión Soviética son borderline nazis. Pero sí que financió a Japón en contra de la Rusia zarista y financió a varios grupos que luchaban contra el antisemitismo. ¿Te suenan los pogroms? Esas cosas que hacían los zaristas, asesinando a judíos y quemando sus casas y granjas. Ya, es posible que haya ayudado a los bolcheviques porque estos se opusieron firmemente a este tipo de cosas, pero no encuentro nada que lo indique. Guggenheim. Joder, esto es una familia entera, capullo. Tengo que revisarlos todos. Joder. Vale, a ver. Filántropos, industriales, coleccionistas de arte y petroleros, ¿no? Ninguna mención a la financiación fuera de páginas nazis y Max Breitung. Solo hay info en alemán y solo soy un 1% fluente en ese idioma. Pero básicamente era artista y escritor o algo así. No sé hasta qué punto era millonario. Como curiosidad dejo un link en el que se le acusa de conspirar contra los Estados Unidos en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Kuhn Loeb & Company, banco de inversiones. Todos los que estaban ahí metidos no eran todos judíos. Nada de info excepto en las mismas páginas conspiranoias nazis de antes. En fin, ya entraremos en lo de la financiación un poquitín más tarde. El Servicio Secreto de Estados Unidos detectó esa ayuda y lo informó en un reporte
a la inteligencia francesa en 1918. Aquel documento fue publicado extensamente en la prensa francesa en 1921, así como en el New York Times en 2 ocasiones, en 1923 y en 1933. Ya, citación requerida. Es que no encuentro nada ni en los archivos del New York Times. Pero sí encuentro información en las mismas putas páginas de antes. Esto empieza a ser ridículo. La Guerra Mundial terminó en 1918. Previamente, un congreso de las masonerías aliadas ¿Conspiración? ¿Qué y eso? celebrado en París el año anterior, con la participación de los grandes maestros de la sabiduría, había formulado directivas para el Tratado de Paz, el cual fue luego conocido como Tratado de Versalles. El presidente Wilson estuvo asesorado por Bernard Baruch, Stefan Weiss, Jacobo de Haas, el rabino Levinthal, los representantes de la dinastía Warburg y un numeroso equipo de expertos. Precisamente en esos días, la revolución estaba a punto de ser vencida en Rusia. Vamos a ver si estudiamos un poco de historia. ¿Sabes por qué estaba a punto de fracasar la revolución? Porque los putos aliados invadieron Rusia con la intención de ayudar a los zaristas. 11 países, ni más ni menos, con botas en territorio ruso. Estados Unidos, Reino Unido, Francia... Es jodidamente irónico que ignores esto. Además, es una de las razones por la que Estados Unidos se metió en la guerra. Con el imperio ruso fuera de la guerra, los alemanes tenían un huevo de ventaja. A pesar de que el ejército ruso por aquel entonces era el hazmerreír de Europa, al menos distraía a los alemanes. En el Tratado de Versalles se introdujo una cláusula, la número 6, para prohibir internacionalmente que se diera ayuda a los rusos nacionalistas que luchaban contra los revolucionarios. ¿De qué cojones estás hablando? ¿El Tratado de Versalles? Ese tratado que se aplicaba a Alemania, que decía lo que podían tener y lo que no, lo que podían hacer y lo que no. Venga, no me jodas. Cláusula número 6. ¿Te refieres al capítulo número 6 en el que habla de los prisioneros de guerra, tumbas y qué debería hacer con ellos cada bando? Gilipolleces. Nadie prohibió ayuda a los zaristas, que eran parte de los aliados. ¿Te acuerdas de eso que mencioné antes sobre las botas en territorio ruso? Pues estuvieron ahí hasta los años 20, no se retiraron hasta el 25 en el caso de los japoneses. Además de que todos los países aliados ofrecieron ayuda que pudieron al bando zarista. Joder, estamos alcanzando niveles de revisionismo histórico que no deberían ser posibles. Links en la descripción. Se habló de que eso obedecía al principio de autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, siguió fluyendo la ayuda para los soviéticos, cuya checa realizaba matanzas masivas de los nacionalistas opositores o potencialmente opositores. Y viceversa. Es una guerra civil, ¿qué esperas que hagan? ¿Dejar a sus enemigos por ahí sueltos? Esta gente se debe pensar que las guerras son como un juego donde los rifles disparan flores. Dime una guerra civil cualquiera, donde ambos bandos no hayan cometido crímenes. Por la parte del bando rojo sí, se ejecutaron a muchos enemigos del pueblo, desde capitalistas, curas, nobles. La mayoría del pueblo llano que ayudó a los blancos, pues o fueron perdonados o mandados a prisión y soltados poco a poco. Los que pasaron mal de verdad fueron sus líderes. Siento ser tan frío con este tema, pero es que las revoluciones funcionan así, nos guste o no. La clase dominante se va a aferrar al poder como si la vida se le fuera en ello. ¿Qué hicieron los demócratas liberales y burgueses en la Revolución Francesa? Ya. La Kuhn Loeb & Company, que era la mayor organización neoyorquina de crédito, actuó como banca de depósito del grupo revolucionario soviético entre 1918 y 1922.
De nuevo, citación requerida. Ya dije antes que fuera de páginas nazis no se menciona nada de esto. Luego prestó dinero para el primer plan quinquenal. Pollas. ¿Sabes cómo se financió el primer plan quinquenal? Con las cantidades de dinero masivas que se expropiaron a capitalistas, a los nobles y a la Iglesia Ortodoxa. Eso no fue suficiente, y como la economía soviética de aquel entonces era principalmente campesina, se exportó el grano que sobraba, y eso hasta que en los años 30, con las malas cosechas y la colectivización, tuvo que parar, pero para entonces ya se estaba industrializando el país a pasos agigantados. Ya hablaremos de esto un poquitín más adelante. El Chase Manhattan Bank de John Rockefeller también estuvo auxiliando a los soviéticos para suministrarles mercancías a crédito, particularmente máquinas y herramientas. De nuevo, cero información fuera de círculos antisemitas. Lo que sí encontré fue un artículo en el que los soviéticos desenmascaran la filantropía y las prácticas del señor Rockefeller. Lo dejo como curiosidad. Igual cosa hacían los banqueros Max y Jacobo Schiff. La URSS se hallaba terriblemente atrasada. Mediante los créditos de los grandes consorcios, se le construyeron centrales eléctricas, plantas para fabricar vehículos, maquinaria para producir locomotoras, etc. Ya dije antes de dónde salía la mayoría de la financiación. Lo que sí hicieron los soviéticos fue contratar cantidades enormes de obreros cualificados y técnicos extranjeros. Esto en el contexto de los años 30, cuando había un desempleo enorme y todas las economías capitalistas se iban por el desagüe. Ya, muchos decidieron ir a la Unión Soviética, donde sobraban puestos de trabajo. Con la ayuda de estos técnicos e ingenieros extranjeros se construyeron todas estas cosas que nombras, incluso más rápido, porque podrían haberlo hecho por su cuenta. También se mecanizó y optimizó la agricultura, cosa que detuvo las hambrunas recurrentes que siempre hubo en esa parte del mundo. Como curiosidad histórica, muchos afroamericanos con experiencia en el cultivo de algodón principalmente ayudaron a mejorar este cultivo, facilitando la producción en masa de ropa. Muchos de estos se quedaron en la Unión Soviética para huir del racismo o la exclusión social que sufrían en su propia tierra natal. Y muchos de sus descendientes siguen viviendo en Rusia y demás países postsoviéticos hoy en día. El banquero Averell Harriman, de Estados Unidos, ayudó al régimen soviético a que construyera ferrovías. La Standard Oil de Rockefeller le suministró tecnología para explotar los yacimientos petroleros. Además, se le regalaron grandes cantidades de comestibles. Ya mencioné antes lo de los trabajadores cualificados y añado que, bueno, vamos a ver, la Unión Soviética era víctima de un embargo internacional. Eso de los comestibles es mentira. Cuando surgió la hambruna de los años 30, el gobierno soviético pidió ayuda a la comunidad internacional para suministrarles comida. Y ya, nadie les ayudó. Y a pesar de este embargo, pues muchas empresas extranjeras sí que vieron oportunidades económicas en el comercio con la URSS. Así funcionan los capitalistas. Se comerció secretamente con tecnología y demás. Por ejemplo, el glorioso T-34, secretario general de los tanques, destructor de fascistas, sembrador del miedo en el corazón de los nazis de 1941 en adelante. Este surgió de un tanque extranjero y de los avances del técnico americano Walter Christie. Esta tecnología se consiguió engañando a las autoridades internacionales, diciendo que eran tractores. Bueno, después de este ranting, especificar que no solo fueron los judíos los que comerciaron con la URSS. Desde un principio,
El Banco del Estado soviético quedó controlado por la familia Ashberg, banqueros de la Nya Banken de Estocolmo, conectados con el grupo más alto de financieros de Occidente. Bullshit. El Gosbank era el banco central de la Unión, es decir, el banco principal y más grande. Olof Ashberg, que es cierto, era un banquero sueco. También era socialista y es el único de los que has nombrado hasta ahora que de verdad ayudó a los bolcheviques directamente. Me parece poco menos que alucinante y poco menos que cínico, hipócrita y arrogante. Uno puede ser comunista y no de la clase obrera, véase Friedrich Engels. A ver, el señor Ashberg fundó el Roskombank, rebautizado en 1924 como Vnestorgbank, el Banco de Comercio Internacional. Este señor fue uno de los que ayudaron a ocultar la financiación y exportación a la Unión Soviética, para evadir el embargo mencionado anteriormente. Dios le tenga en su gloria. En cuanto a la ayuda financiera, la tiranía soviética no pagó la mayor parte. Los créditos fueron siendo absorbidos por la Federal Reserve Board de Estados Unidos, de tal manera que, en último término, la ayuda fue pagada por el contribuyente norteamericano. Invent, otra vez, citación requerida. Y si fuera verdad, felicitaría a los soviéticos por salirse con la suya como putos amos, la verdad. En realidad se trataba de una subvención. El magnate Walter Rathenau, de la industria alemana AEG, también auxilió a la URSS, montándole la primera fábrica de aviones, astilleros, instalaciones eléctricas, talleres para tanques de guerra, escuela de pilotos, etc. Sí, mediante el Tratado de Rapallo de 1922. Tratado que se hizo entre la República Socialista Rusa, todavía no se llamaba URSS, y la Alemania de Weimar. Dos países parias que se beneficiarían mutuamente. También hubo una parte secreta para saltarse el embargo armamentístico de ambas, donde se incluía lo de los aviones. Cosa que no fue gratis, como tú lo haces parecer. Walter Rathenau representaba al gobierno alemán. Era un representante, no era el cabecilla de esto. ¿Eran judíos todos los del gobierno alemán? No creo. Además, Rathenau era un liberal anticomunista. Esto solo sirve como ejemplo de que los capitalistas, con tal de sacar un par de pesetas, hacen tratos con quien sea. Recordad lo de la cuerda de Lenin que mencioné en el vídeo anterior. En resumen, los teorizantes comunistas del siglo pasado, Marx, Engels, Heine, etc., fueron patrocinados por los Rothschild. Sigo sin encontrar fuentes que no sean nazis o conspiranoicas. Patrocinado por los Rothschild, venga, tío, en serio. Más tarde, en 1917, los revolucionarios Lenin, Trotsky, Stalin, Kamenev, etc., fueron ayudados por otros magnates de Estados Unidos y Europa. Y a continuación, desde 1920 en adelante, esa ayuda continuó ininterrumpidamente. Los multimillonarios patrocinadores de la Revolución Soviética se han distinguido por su inteligencia lúcida, por su perspicacia, por su rápida comprensión. Todos ellos tienen vasta cultura, algunos son verdaderamente geniales, todos disponen de abundante información, han reunido colosales fortunas mediante ingenio y constancia. Puede entonces admitirse la hipótesis vulgar de que esos hombres han venido ayudando a la revolución porque son tontos. No, como ya dije antes, estás lidiando con gente que haría cualquier cosa por dinero. Hasta tratos con el diablo, si esto lo puede pagar. En cuanto a los primeros años de la URSS, que ya hablé antes, sí, los grandes tratos internacionales fueron relativamente escasos, y no solo con judíos. Y cuando este país ya era una fuerza imposible de ignorar, pues el comercio internacional fue más común, y no solo con judíos. De todas formas, la cuerda. ¿Puede admitirse que la subvencionaron porque ignoraban lo que es el comunismo? Seguramente que no. Lo hicieron con pleno conocimiento de causa. La ideología revolucionaria
Abarca lo político, lo filosófico, lo sociológico, lo económico y lo religioso. En la URSS rigió un sistema que dominaba totalmente esas 5 fases. Entretanto, en Occidente se afianzó el poder de las cúpulas financieras mundiales, que funcionan como brazo económico de la misma ideología revolucionaria. What the fuck? Tío, después del crack del 29 y con el surgimiento en popularidad del keynesianismo, nunca estuvo tan debilitado el poder de esos banksters industriales de Occidente. ¿Qué cojones estoy escuchando? Es innegable que hoy ejerce cada día más influencia en los otros 4 campos: político, filosófico, sociológico y religioso, a través de múltiples organizaciones internacionales, ONG, universidades, etc., de influencia cultural. Antonio Gramsci habló de esto, se llama hegemonía. Búscalo por ahí. ¿Te parece extraño que la clase dominante imponga su pensamiento y su cultura a los demás? No tiene nada que ver con los judíos, payaso. En enero de 1925, el gobierno británico reconocía de jure al soviético. Francia seguiría pocos meses después. En 1926 se firmaba el acuerdo Rockefeller-Stalin. Ese acuerdo no existe. Ni hay pruebas, ni las vas a encontrar. Es más, te reto a que las encuentres. Páginas de conspiranoias nazis no me sirven como citación. En cuanto a lo de reconocer a la Unión Soviética oficialmente, bueno, ¿qué vas a hacer cuando un país deja de existir y otro toma su lugar? Tarde o temprano tendrás que reconocer al nuevo. Esto es más viejo que el derecho internacional. Pero de alguna forma haces que suene como una conspiración. No sé. Que aseguraba a la Unión Soviética la financiación y el desarrollo de sus recursos petrolíferos. En 1933, el presidente Roosevelt reconocía a la Unión Soviética. El inevitable William C. Bullitt, primer embajador norteamericano en el Kremlin, era pomposamente recibido por Stalin. Una oleada de millones de dólares, libras, francos y marcos cayó sobre la Rusia bolchevizada. Citación requerida. Centenares de técnicos de los países capitalistas contribuyeron al desarrollo y renovación de la industria rusa. Averell Harriman dirigía una concesión de manganeso en el Cáucaso. Robin Blum, hijo del futuro primer ministro de Francia, Léon Blum-Karfülkenstein, era gerente de una filial de la poderosa industria Bayer que fabricaba los motores de aviación Júpiter para el gobierno soviético. Walter Rathenau y su correligionario Heinemann hacían empréstito tras empréstito a la Unión Soviética, mientras en su patria, Alemania, 6 millones de obreros permanecían en paro forzoso y las empresas privadas quebraban a millares. Yo hablé de los técnicos. Averell Harriman, político y capitalista estadounidense, fue embajador a la Unión Soviética, pero tarde de eso que estás hablando ahora. Y sí, a los cargos extranjeros los recibían como se tiene que recibir a un VIP extranjero, pomposamente. Ya, hay que recibirlos y alojarlos en chabolas detrás de las vías del tren. Y dices que dirigía una concesión de manganeso. Sí, hicieron un tratado en 1925, como ya dije antes, en el contexto de sacar pasta para desarrollar la URSS. El tratado se supone que duraría hasta 1945, pero el gobierno soviético lo terminó en 1929. Esto era en el contexto de la NEP de Lenin y se terminó, me imagino, cuando empezaron a nacionalizarlo todo. De hecho, los soviéticos tuvieron que indemnizar a Harriman por las pérdidas. Dejo un link en la descripción a un PDF que habla del tema, por si queréis investigar. En cuanto a Robert Blum, no hay casi nada de info en la red. Es como si hubiera sido una persona normal. De todas formas, si comerciaron con motores o lo que sea, poca conspiración, es comercio internacional. Ya hablé antes de Walter Rathenau, que representaba al gobierno de Weimar. Nada más que decir sobre él. Y luego comentas lo del paro en Alemania. Era así en casi todo el mundo en los años 30.
Menos en la Unión Soviética. En París, los banqueros Ashberg y Kagan, alias Kaganovich, asociado gerente de la poderosa banca Seligman y compañía, facilitaban a través de sus numerosas relaciones e influencias la colocación de los empréstitos soviéticos en Francia. Ya hablé de Ashberg anteriormente. Gran aliado, gran hombre. Jesucristo le tenga en su gloria. En 1935, un grupo de magnates de la industria y de la finanza francesas se desplazaba a Moscú para ampliar las relaciones comerciales con la Unión Soviética. Ya, comercio internacional. No sé dónde está la conspiración. Es algo que pasa literalmente todos los días entre todos los países, desde que existen los países. Joder. René Mayer, Pierre Schweizgut, de la banca Mirabeau y compañía, y el rey de la electricidad, Ernest Mercier, formaban parte del séquito, mientras en el Senado, el barón Maurice de Rothschild abogaba por la ratificación del Pacto Franco-Soviético. Ya, el Pacto Franco-Soviético de 1935. Insinúas que el gobierno francés estaba controlado por los judíos. Eso fue un pacto que realizaron tras las tropelías que los nazis estaban montando a su alrededor, ya sabes, militarizándose y todo eso. Francia obviamente estaba acojonada. Nadie quería guerra en ese país después de la primera, que los dejó hechos polvo. De todas formas, este pacto no fue suficiente. Los soviéticos llevaban avisando sobre el peligro de los nazis desde que existen, y nadie les hizo caso, y al final mira, Europa ocupada, Gran Bretaña en jaque, Estados Unidos pasando de todo y la URSS sola. Pero eso es harina de otro costal. El conglomerado Vickers y Maxim. Ah, Maxim, fuck yeah. Так, 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 говорит пулеметчик. Так, 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 говорит пулемет. Continuaba sirviendo pedidos de armas y aviones para el Kremlin, tal como lo hacía con los revolucionarios bolcheviques en 1917. Todo este colosal apoyo continuó hasta la caída final de la Unión Soviética. Todo lo hasta ahora dicho de la estrecha relación entre el comunismo desde sus orígenes, irrupción y consolidación, y la alta finanza no fueron más que pinceladas en el cuadro de lo que fue la cínica alianza. Alianza, dice la madre que me parió. Entre el capitalismo financiero occidental y el comunismo. Dos sistemas falsamente opuestos, en realidad complementarios y obedientes a un mando común. What the fuck? Falsamente opuestos. Complementarios. Ay, estamos alcanzando niveles de conspiración que no deberían ser posibles. ¿Dónde sale esta gente? Joder. Es que es tan estúpido que no sé ni por dónde empezar a rebatirlo. No sé, no vale la pena. Mientras Stalin recibía fastuosamente en Moscú a Félix Warburg, un líder de Wall Street, poderoso representante de la Kuhn-Loeb & Company y mentor de la Reserva Federal. De nuevo, solo me redirecciona a páginas antisemitas. Por lo que a mí respecta, no hay pruebas de que este paisano haya puesto un pie en la Unión Soviética. Para todo lo demás, comercio internacional. Una insidiosa campaña mundial de prensa, hecha de relatos objetivos y realistas, mantuvo psicológicamente al mundo civilizado para que aceptara la persistencia del régimen asesino de la Unión Soviética y todos sus émulos en el mundo, como algo perfectamente normal y conforme a la naturaleza de las cosas, incluso rodeándola de un cierto romanticismo juvenil revolucionario. ¿Estás mal de la puta cabeza? Literalmente toda la prensa mainstream de los países capitalistas atacó sin piedad a la Unión Soviética y posteriormente a todos los países socialistas, inventándose historias y alarmando sobre una inminente invasión por parte de los soviéticos. Que nunca llegó, por cierto, pero sí que ellos pusieron pies en la Unión Soviética. Y no solo la prensa, el cine, la televisión, ¿cómo representan a estos países? En especial a la Unión Soviética. ¿Como países normales?
O como infiernos donde siempre está nublado, oscuro, donde la policía te pega un tiro si cruzas en rojo. Por favor. Incluso hoy en día sigue en pie toda esta campaña mediática, modificando la historia como les da la gana, como en Enemigo a las Puertas, por ejemplo. O directamente glorificando a putos terroristas islámicos como en la peli esa de Tom Hanks, o Rambo 3. ¿Cómo tratan hoy a Cuba y a Corea del Norte? ¿Como países que se defienden o como países que amenazan con invadir América? No me jodas. Sin ir más lejos, mira Venezuela, un país que ni siquiera es socialista por mucho que digan. ¿Cómo la tratan? Voy a dejar un par de charlas de mi querido Michael Parenti que tratan estos temas. Hay que joderse. ¿Cuál es la moral que detenta a un comunista cuando denuncia las injusticias del capitalismo, siendo su propia ideología y su irrupción histórica fruto en gran parte del mismo sistema de poder que dice combatir? Es decir, el comunismo no solo ofrece una historia abyectamente criminal, sino más aún se manifiesta como el sistema de dominación elegido por la élite anticristiana, masónica y mundialista durante todo el siglo XX y con rebrotes en el XXI. ¿Fruto en gran parte del capitalismo? Pues sí. Si el capitalismo fuera tan bueno no existiría ni el socialismo, ni el anarquismo, ni el comunismo. Y si fuera tan bueno nadie se rebelaría contra él. Y como ya dije antes, la ayuda que recibió la URSS por parte del extranjero fue mínima. Y no se puede ni catalogar como ayuda porque eran tratados de comercio, ¿sabes? Tenían que pagar. Y en algunos casos salían perdiendo. ¿Historia criminal? Bueno, como todos los sistemas habidos y por haber. Ya comenté antes lo que pasa en las revoluciones, golpes de estado, etc. Élite anticristiana, masónica y mundialista. Vete a tomar por culo. Enséñame pruebas sobre esto. Te reto de nuevo, encuéntramelas. Pruebas irrefutables de que existe tal conspiración y luego hablamos. Después de esta evidencia, podríamos decir que los sueños igualitaristas de tantos incautos se acabaron bajo la vergüenza de ser lacayos del auténtico poder. Aquel que quiere un mundo deshumanizado, sin alma, sin la Iglesia, sin Cristo. Déjame defender la Iglesia justo después de hablar de corrupción y crímenes. Vamos a ver. Ni evidencia ni hostias. Lo único que ofrece son conspiraciones. Y sorpresa, capullo. Jesucristo era comunista. Quizás anarquista. Tras el fracaso del modelo de dominación soviético, la élite continúa su revolución anticristiana. El método es la seducción y la liberación. Es el neomarxismo deconstruccionista que envenena nuestras almas y secuestra nuestra razón. ¿Qué cojones es esta puta mierda? What the fuck? Mierda. Oh, no, los gays vienen por nosotros. Ay, no. Por favor, que pare. Que me muero. Mierda. ¿Qué coño es esto? Bueno, no tengo mucho que añadir.
Son solo acusaciones sin fuentes ni citaciones. Trata el comercio internacional como si fuera una conspiración judeo-masónica. Con la URSS se hicieron negocios, países y entidades de todo el mundo, desde África, Asia, América, Europa. Pero este hijo de la gran puta lo hace ver todo desde su punto de vista antisemita y paranoico. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, que Jesús era judío y comunista. Putos herejes neocristianos. Bueno, también que la mayoría de lo que él comenta me lleva a páginas nazis, tanto en inglés como en español. Y bueno, también voy a añadir así como nota final en retrospectiva que no creo que el creador original de este vídeo sea el canal del que yo lo descargué. Porque si os fijáis en la forma de editarlo y todo eso, tiene un sabor a año 2006, 2007. No sé, igual soy demasiado viejo para esas, pero sí, tiene ese sabor. Y en fin, me da un poco incluso de nostalgia de cuando usábamos todos el Windows Movie Maker ese, el que funcionaba, no el nuevo. En fin, dadle like, dislike, suscribíos y tal. Si queréis que siga haciendo vídeos así, recomendadme más gente así, pero por favor, mejor que esto. O temas de los que hablar. En fin, gracias por escuchar. Y no caigáis en la tentación anticomunista. Amén. Ahora debería sonar una canción muy guay con las imágenes del camarada Cristo a ritmo. Pero me flaguearon, o como cojones se diga en español, por copyright. Y en fin, solo pedían poner un anuncio al vídeo, cosa que no me importaría, dado que solo los normies prescinden de adblocker. El problema es que la bandera esa que tengo de fondo es de uso comercial y para ahorrarme problemas quito la canción y resubo el vídeo. Y aprendo a renderizar en 3D para que no vuelva a pasar. Así que va a ser la última vez que veáis esa bandera. Aprovecho para expandir un poco algunas cosas que pasé por alto. En cierto punto se habla de ayuda en comestibles o algo así. En el contexto de la guerra civil, sí es verdad. Se envió ayuda humanitaria para paliar la hambruna de 1920 al 21. A ambos bandos. Me imagino cuando los que ganaron fueron los comis, ni ayuda ni hostias, hasta que los necesitaron para solucionar las pifias de los occidentales. Y curioso, porque más de 1 millón de rublos de oro de los 4 que se expropiaron a la Iglesia Ortodoxa se usaron para paliar la hambruna. Los herejes neocristianos lloran y patalean cuando la gente pasa hambre, pero Dios les libre de dar un puto duro. También añado que esas 2 fotos de supuestas ejecuciones en masa, fijaos un poco en ellas. Una pila de cuerpos, no muchos, dentro de un pueblo, con gente mirando. Vaya mierda de ejecución en masa. Que lo ve todo el mundo, tío. La cosa es que nadie se entere, nadie. Si buscáis imágenes de otras que sí que fueron ejecuciones en masa, se hacen fuera de la vista y básicamente la fosa común ya está lista antes de empezar a ejecutar a la peña. Lo más seguro es que esas fotos fueran o víctimas de la hambruna esa que mencioné antes, o los soldados muertos después de una batalla. Hace mucho que no estoy en la guerra, pero después de la batalla los cuerpos no desaparecen. Te tienes que hacer cargo de ellos, identificarlos y todo eso. El cuidado con los que organices los cuerpos depende del bando al que hayan pertenecido. Y la ropa se recicla, ellos ya no la necesitan. Bueno, creo que eso es todo. Quería poner más citaciones en la descripción, pero no me caben. Así que dejaré alguna en los comentarios. Mi próximo vídeo está casi completo y en él hablo de fascismo, que está muy de moda, llamar fascismo a todo lo que no nos gusta. Los progres no conocen el funcionamiento de la democracia burguesa y bueno, les parece fascismo. Pero los progres son los progres no leen libros, los progres... En fin, gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. Elegido por la élite anticristiana, masónica y mundialista.